Padre Cristo, hermanos, gracias al Señor, hermanos, porque nos concede el Señor al estar aquí en esta noche, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da la vida, hermanos, nos da la bendición de poder, hermanos, reunirnos. Bendito Dios. Que esta es una bendición, hermanos, ¿verdad? Poder reunirnos, hermanos, ¿verdad? Y escuchar la palabra de Dios. Voy a invitarles, hermanos, que busquen la escritura en el libro de Romanos, capítulo 6, vamos a leer. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Vamos a leer verso 11 y 12, hermanos. Bien, todos. Leamos la escritura en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco apretáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Pueden sentar. Gloria al Señor. Hemos leído, hermanos, una escritura que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Que es necesario, hermanos, nosotros conocer y entender el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros vemos, hermanos, ¿verdad? Que el Señor Jesús, cuando andaba predicando en este mundo, usted sabe que mucha gente se le acercaba al Señor y mucha gente quería conocer qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y hermanos, a cada persona con la cual el Señor trató y conversó, ¿verdad? Siempre había un requisito. Porque, hermanos, para llegar a la presencia de Dios, no, hermanos, no cualquiera puede entrar a la presencia de Dios. Primeramente, hermanos, ¿verdad? Hay requisitos que cumplir. Como cualquier, hermano, ¿verdad? En cualquier trabajo que usted llega, usted no llega a hacer lo que usted quiere. En cada trabajo hay diferentes reglamentos y esos reglamentos usted los tiene que cumplir. Porque si usted no los quiere cumplir, usted no puede estar ahí. Pero en el Señor es igual. Aquel joven rico dice que le preguntó al Señor que qué haría para heredar la vida eterna. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Los mandamientos conocen. ¿Por qué? Porque él sabía. A Nicodemo, hermanos, ¿verdad? Nicodemo decía, ¿cómo puede un hombre ya viejo, ¿verdad?, nacer de nuevo? Pero el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y otro hermano, ¿verdad?, preguntó al Señor también, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y el Señor le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y así, hermanos, vemos que cada uno, hermano, ¿verdad? Todo el Señor siempre tenía una respuesta. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios, hermanos, primeramente tenemos que cumplir lo que Dios quiere con nosotros. Y hay una de las cosas que el apóstol Pablo dice aquí a los romanos, ¿verdad? Así también vosotros considerados muertos, dice,
al pecado. Nosotros podemos pensar a veces, hermano, ¿verdad? Decir, bueno, el que no es bautizado tiene todavía esperanza. Y el que no es bautizado ya no tiene, el que ya es bautizado ya no tiene esperanza. Pero hermanos, desde que el día que Dios nos llama, hermanos, para que nosotros, ¿verdad?, ya no vivamos en el pecado. El propósito de Dios, hermanos, de mostrar el Evangelio a nosotros es para que nosotros caminemos, hermano, ¿verdad?, en una vida nueva. Cada uno de nosotros, hermano, ¿verdad?, cada día debemos procurar mantenernos en ese renacimiento en Cristo Jesús. Y el renacimiento en Cristo Jesús es, hermano, ¿verdad?, mantenernos firmes en la palabra de Dios, mantenernos firmes en la fe y ser obedientes a Dios, para que nosotros podamos, hermanos, ¿verdad?, ser agradables a Dios. Porque ninguno, hermano, ¿verdad?, conociendo la palabra, puede, hermano, ¿verdad?, vivir a su manera. ¿Verdad que no se puede? Usted ve el verso 1, el capítulo, ahí mismo, el capítulo del verso 1, el apóstol le dice a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta, el verso 2 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A lo mejor me pongo a analizar de esta manera que a lo mejor algunas de las personas pensaban y decían, bueno, a lo mejor como estamos en conocían la ley, y usted sabe que en la ley, cuando alguien cometía un pecado, lo primero que hacía es ir con su ofrenda y ofrecer, hermanos, ¿verdad?, aquella ofrenda según el pecado que había cometido. Y su pecado era perdonado. Y tanto, hermanos, ¿verdad?, que la gente a veces se acostumbra, hermanos, ¿verdad?, a hacer las cosas. Y por eso el apóstol dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pero la respuesta mismo la da, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, nadie, hermano, ¿verdad?, conociendo la palabra de Dios, hermano, puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de la palabra. La palabra nos enseña, hermano, ¿verdad?, y la palabra nos dice que no está bien lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, desde que estamos en el Señor, no es porque no es bautizado se va a ir a pecar. No es porque no es bautizado va a hacer lo que le da su gana, no. La palabra de Dios nos enseña que cada día debemos de buscar la santidad hacia Dios. Cada día nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, por buscar agradar a Dios, y el hecho que no esté bautizado no le da libertad a pecar. Y algunos piensan de otra manera, dicen, no, yo ya estoy bautizado, ahora yo estoy completo. No, tampoco. No porque ya está bautizado, ahora sí puede hacer también lo que quiere, no. Acuérdese que esto es, hermano, de cada día cuidarnos y guardarnos para no hacer lo malo. En nuestro cuerpo, en nuestra carne, siempre, hermano, ¿verdad?, va a estar aquel pensamiento, aquel deseo de querer hacer lo malo, pero nosotros tenemos que sujetar nuestra carne. ¿Por qué? Porque si usted le da libertad a la carne, ¿a dónde nos va a llevar la carne? Nos va a llevar al pecado y después a la muerte. Y por esa razón, hermano, ¿verdad? Por eso cuando el apóstol habla aquí, describe claramente
¿O no sabéis que todos los que hemos sido, dice, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo dice? En vida nueva. ¿Qué es, hermano, verdad? Andar, que andemos en una vida nueva. La vida nueva, hermanos, es que yo ya no puedo hacer lo que yo antes hacía. Yo no puedo hacer, ¿por qué? Porque ahora estoy en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús, hermano, ¿verdad? Mire, hermano, no nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. Nadie, hermano, ¿verdad? Puede, hermanos, actuar como actuaba antes. Hay que aprender, hermanos, cada uno de nosotros, primeramente, hermanos, que Dios nos ayude a tener paciencia. Es verdad que cada uno de nosotros tenemos, hermano, verdad, nuestro carácter, hermano, verdad, un carácter feo que tenemos, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude. Algunos piensan, pero el hermano ya se bautizó y sigue teniendo el carácter feo. El bautismo no le va a quitar eso. Pero sí, el Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, nos renueva y nos hace una nueva criatura. Nos hace diferente. Entonces, por esto, hermano, verdad, cada uno de nosotros debemos, hermano, de alguna manera, hermanos, examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque así dice el apóstol aquí en el verso 11 donde hemos leído. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado. ¿Cómo me tengo que considerar yo? Muerto al pecado. ¿Y qué es considerarse muerto al pecado? Es, hermano, verdad, que yo no puedo actuar como yo actuaba cuando no conocía de Dios. ¿Y cómo actuamos cuando no conocemos de Dios? Hermano, somos como un carro sin freno. Sí. Porque nosotros, hermano, verdad, primeramente, la vanidad de nosotros. La vanidad de nosotros, hermano, quiere decir que nosotros éramos los mejores. Nadie, hermano, se miraba igual que yo. No, yo soy mejor que él. Yo me he visto mejor, yo ando mejor, yo soy mejor. Esa es la vanidad del hombre y también de la mujer. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Ahora, pero cuando, hermanos, llegamos al Señor, ya nosotros no somos los mejores. El mejor es Cristo. Aleluya. El mejor es el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor, al llegar a nosotros, va moldeando nuestra vida. El hombre sin Cristo, ¿cómo anda, hermanos? Anda desnudo. Y no le da vergüenza andar en esa condición. El hombre sin Dios, hermano, hace cualquier cosa, cualquier tontería. Porque no hay ningún temor en su vida. Hermano, verdad, él va para acá, va para allá, hermano, verdad, y no le importa nada. No le importa el hogar, no le importa los hijos, no le importa la familia. Ese es el hombre sin Dios. El hombre, hermano, sin Dios, verdad, se preocupa por diversión nada más, divertirse él. ¿Por qué? Porque ese es su mundo. Se va con los amigos, ¿verdad? Y no aparece hasta el siguiente día. Ese es el hombre sin Dios. ¿Y quién le dice algo? No le dice nada en la casa, porque entonces hay pleito. Hay discusiones. Y, hermano, ¿verdad? Hay destrucción de hogar. Y esto pasa en el hombre, pero también la mujer. La mujer, hermano, ¿verdad? En la vanidad. Imagínense que la mujer en la vanidad, ¿qué es lo que hace? Enseñando todo su cuerpo.
enseñando las piernas, hermano, ¿verdad? Enseñando los pechos como cualquier persona. No se le hace malo, no le mira nada de malo. ¿Por qué? Porque la misma vanidad hace que quieren mostrar su cuerpo. Y aquello, hermano, ¿verdad? Parece bien ante los hombres, pero ante Dios no es agradable. Ante la gente, hermano, ¿verdad? Todos admiran la belleza de una persona, pero ante Dios. Por eso, hermano, ¿verdad? Es que el hombre sin Dios, le digo, hace tantas cosas. Pero cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo aquí, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado, hermano, ¿verdad? Que ahora yo ya no me preocupo por lo que hay allá en el mundo. Ahora yo ya no me preocupo, hermano, ¿verdad? ¿Sabe qué? ¿Por qué? Por andar a la moda como anda la demás gente, como andan los artistas. No, la gente, hermanos, anda como loca. Mira, se hace un peinado aquí, se hace un peinado allá, porque por allá lo miraron, hermanos, ¿verdad? Y dicen, no, es que está en la moda de hoy en día. Hoy la moda es andar sin ropa y la gente así anda. O sea, la gente adopta todo, hermano, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, ahora no caminamos a la corriente del mundo, ahora caminamos bajo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora yo me tengo que preocupar no para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios, apártese del pecado. Usted quiere entrar al cielo, apártese del pecado. Porque nadie, hermano, ¿verdad?, que hace el pecado va a ir a la presencia de Dios. Nadie. Entonces, para poder entrar a la presencia de Dios, tenemos que dejar todo, hermanos. Por eso aquí dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Y qué es considerarnos muertos al pecado? Mire, hermano, cuando uno, hermano, pues ha salido de este mundo, ha caminado en este mundo, hermanos, uno trae tantas cosas en la cabeza, tantas cosas, que, hermano, ¿verdad? A veces es difícil borrar todo eso que uno trae. Y a veces hay una lucha interna dentro de nosotros, que de repente se nos vienen esos pensamientos a nosotros. Y uno, hermano, ¿verdad? Cuando viene ese pensamiento de algo, de una actuación, hermano, a uno cuando uno escucha palabras o escucha alguna cosa, su mente, hermano, se empieza a trabajar. Y uno empieza a recordar aquel pasado. Y de momento, hermano, ¿verdad? Esa vieja expresión como que todavía quiere volver a nosotros. Porque mire, hermano, cuando no conoce a Dios, usted le decían algo, usted no se quedaba callado. Mire, hermano, hay gente que para responder a algo, no crea que le iba a decir una bendición, Dios te bendiga, no. Una mala palabra, una mala expresión, le sacaba a la mamá. Y hermano, ¿verdad? Y hasta de lo que se iba a morir. Porque así es el hombre sin Dios. Y a buscar pleito, hermano, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero aquí dice la Escritura. Pero dice, nosotros considerados muertos al pecado. O sea, nosotros ya no podemos. Que alguien nos haga mal a nosotros, usted no puede actuar mal. Usted no puede ponerse al tú por tú con otra persona que no conoce de Dios. Ni tampoco aunque conociera de Dios. ¿Por qué? Porque no está bien. Nosotros los hijos de Dios tenemos que dar buen testimonio.
Y cuando hablamos de buen testimonio, no crea que solamente aquí en la iglesia, no. El testimonio es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros replicamos, hermano, que ahora Cristo habita en nosotros. Aleluya. Pero si Cristo no habita en nosotros y nosotros, hermano, verdad, en un reclamo, lo primero que hacemos es entrar en pleito. ¿Estaremos muertos al pecado? ¿Estaremos muertos al pecado? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque, hermanos, no podemos ser hijos de Dios y ponernos así. Un día me dice una persona, mire, hermano, me dice, hubo un hombre que me hizo enojar tanto. Me hizo enojar tanto que en el nombre de Jesús, me dice, le di unas cuantas cachetadas para que se acomodara. Imagínense. Y mira que fue bueno, me dijo, porque de ahí nunca más me volvió a dar problemas. ¿Considera usted eso? Él parece que él salió bien. Pero la gente, hermanos, que lo vio a él y que él predica la palabra y habla la palabra y que anda haciendo esas cosas, ¿cómo quedamos nosotros? Nosotros parece que quedamos bien ante los hombres, pero ante Dios, hermano, el nombre de Dios es vituperado por las obras que nosotros hacemos, por las actuaciones que hacemos. Nuestra actuación es mala, hermano, la gente está mirando. ¿Por qué razón? Porque, hermano, verdad, eso no es estar muerto al pecado. Mire, hermano, muchas veces nos enojamos, nos molestamos. Y, hermano, verdad, es algo normal en nosotros de seres humanos. Pero aunque nosotros nos enojemos, mire, hermano, hay que respirar, hay que aprender a contar. Hay que aprender a tener paciencia y mejor, si nos enojamos, mejor, ¿sabe qué? Hay que salir a caminar un rato. Sí. Hay que, hermano, despojar nuestra mente. ¿Por qué? Para que se nos pase ese momento de ira que nosotros sentimos. Y podemos pensar, hermano, todo no me puedo enojar. No, la Biblia dice que airaos, dice. Pero no peques, que es airar, puede airarse, pero no actúe. En ese momento, cuando uno se aira, ¿qué le dan ganas? Le dan ganas, hermano. No crea que de darle una bendición. No crea que, hermano, verdad, de orar por él, no. De ponerlo en su lugar. Pero, hermanos, el camino de Dios es de paciencia. Por eso la Escritura dice aquí que, hermano, verdad, muertos al pecado, dice, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor Rey, Señor nuestro. Y sigue diciendo, entonces, no reine pues el pecado, dice, en vuestro cuerpo mortal. Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Este es el cuerpo mortal. Mire, hermano, si nosotros no sujetamos este cuerpo, esta carne, hermanos, hace y deshace. Pero dice aquí, ¿cómo nosotros podemos, hermano, verdad, decir, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal? O sea, en otras palabras, que nosotros no le demos libertad a todo lo que el cuerpo quiere. ¿Y qué es lo que el cuerpo quiere? El cuerpo solo quiere dormir, quiere descansar. Pero tráigalo a un ayuno, no le gusta. Póngalo de rodillas, tampoco le gusta, se cansa, se duerme, no le gusta. Ahora, pero esa es la única manera, hermanos, que puede reinar nuestro espíritu. Esa es la única manera que nosotros podemos sujetar a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque, hermano, dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. En otras palabras, con sus pensamientos, con sus deseos. Eso es lo que quiere.
Entonces, no dejemos que, hermano, ¿verdad? Que el cuerpo reine, hermano, ¿verdad? Nosotros y dejarnos llevar por nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso nos va a conducir ¿a dónde? Al pecado. El cuerpo, hermano, ¿verdad? Si usted le da libertad. Por eso es que en muchas iglesias, hermano, ¿verdad? A veces nos catalogan a nosotros como extremistas. Como que nosotros, hermano, ¿verdad? Somos demasiado estrictos, pero no somos nosotros, es la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios es, hermano, ¿verdad? Que nosotros, hermano, ¿verdad? Nos enseña que tenemos que sujetarnos a Dios. Y no podemos dejar, hermano, ¿verdad? Que la gente, mire, hermano, a la iglesia la gente puede venir como quiera. La que no conoce la palabra de Dios. Amén. Sí, porque no conoce, no ha hecho un pacto con Dios. No sabe, no entiende todavía. Pero cuando ya alguien conoce la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar la santidad a Dios. ¿Por qué? Porque conoce la palabra. Y no puede, hermano, ¿verdad? No puede, hermano, de ninguna manera, hermano, ¿verdad? Hacer lo que quiere. Tiene que sujetarse a la palabra. No dejar que el pecado siga reinando en su cuerpo. Porque para eso apareció el Señor. Por eso dice, ni tampoco obedezcáis, de modo que obedezcáis con sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, nadie se puede prestar para hacer lo malo. Nadie, hermano, ¿verdad? Puede prestarse con su mismo cuerpo a hacer lo malo. Hay gente, hermano, ¿verdad? Que aunque está en la iglesia, no ha salido del mundo todavía. ¿Por qué razón? Porque todavía, hermano, ¿verdad? Todavía la carne lo domina. Si usted mira a una persona que conoce la palabra de Dios y anda, hermano, ¿verdad? Allá afuera, casi semidesnudo, en una, hermano, una camiseta nada más en un centro. Esa persona que conoce la palabra no hace eso. Una persona que conoce la palabra de Dios se cuida y se guarda para Dios. De la misma manera, una hermana que conoce la palabra de Dios no anda aquí en la iglesia con falda larga y allá afuera anda con minifalda. No, tampoco no es así. ¿Por qué? Porque no es que Dios solamente está en la iglesia, Dios está en todo lugar. Pero, hermano, ¿verdad? La santidad no solamente es en la iglesia, siempre tiene que ser dentro y fuera de la iglesia. No se puede, hermano. Por eso cuando usted mira, hermano, a veces mira personas que dicen, nosotros somos cristianos, pero van a la playa y allá en traje de baño. No es mentira, hay personas así. ¿Y por qué se vaya en traje de baño? No, porque estamos en la playa. Alguien puede pensar, entonces no podemos ir a la playa. No, usted se puede ir a la playa, pero usted tiene que bañar ordenadamente. No, hermano, ¿verdad? Ir allá, hermano, ¿verdad? Y no solamente ir a ver quién se está bañando, no. También, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado en todo. Pero mucha gente, hermano, ¿verdad? Muchas personas, por eso es que viste como quiere, anda como quiere. ¿Y qué refleja ahí? Refleja, hermano, ¿verdad? Que domina más su carne. Porque cuando está el Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Espíritu de Dios nos conduce a la santidad. El Espíritu de Dios nos conduce a hacer el bien. El Espíritu de Dios nos conduce a caminar, hermanos, en la voluntad de Dios, de modo que nosotros no obedezcamos, hermano, ¿verdad?, a nuestro cuerpo. Y algunos cristianos dicen, ¿sabe qué? Estamos listos porque viene el mundial. Hermanos,
Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que ver con eso? Eso es del mundo. Ese deporte, hermanos, que la gente le llama, no, si es algo bien sano. Eso, hermanos, verdad, eso es un honrar a una deidad. Por eso es que mueve mucho dinero, mueve mucha gente. Parece algo sano, pero no es sano. Y ahora, y la gente, hermano, ¿verdad? Algunos dicen, no, calificamos para jugar en el mundial. Y los hijos de Dios a veces no van a la iglesia por quedarse mirando ese partido. Aquí no hay, hermanos, porque somos una iglesia sana, pero se da esto. Esto se da cuando la gente no está bien convertida. ¿Por qué? Porque todavía quiere hacer lo mismo del pasado. Pero nosotros no, nosotros vivimos cada día para agradar a Dios. No vivimos para agradar al mundo, ni para agradar a nadie, solamente aquel que murió, aquel que entregó su vida por nosotros, y ese es Cristo Jesús. Usted busca agradar al Señor y usted le va a ir bien, usted va a obtener la vida eterna. Usted busca agradar al mundo, busca agradar a su carne, y el pecado lo llevará a la muerte. Vamos a ver Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Primeramente dice: porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, hermano, verdad, volvemos otra vez las mismas cosas que hacíamos antes, es dar un paso hacia atrás. Es volver otra vez, hermano, a donde Dios nos levantó, nos limpió, nos santificó. Y nos volvemos a lo mismo. Como dice allá en el libro de Pedro, ¿verdad? El proverbio. Que la puerca lavada, ¿verdad? Vuelve otra vez al cieno. ¿Y por qué dice eso? Porque, hermano, ¿verdad? Es como nosotros conocemos la palabra, y conociendo la palabra, Dios nos lavó, nos santificó. ¿Para qué? Para que ahora pertenezcamos solamente a Él. Él, hermano, para eso nos llamó, para eso nos limpió. Somos propiedad del Señor. No podemos ir otra vez a pecar. No podemos irnos al baile, no podemos irnos a la fiesta, no podemos ir otra vez, andar corriendo con la pelota allá. No podemos andar haciendo eso, porque eso ya se quedó enterrado en el pasado. Y esto es lo que quiere decir la palabra: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, eso no me hago. A mí me encantaba, hermanos, andar en chores, me encantaba, y aunque hiciera frío. Y es algo que, hermano, verdad, todo el tiempo ando así. Ahora, pero como ya, hermano, verdad, estamos, hermano, en el camino del Señor, uno tiene que comprender y entender que ya no podemos hacer eso. Pero ahora, hermano, predicando la palabra, y el día de mañana andamos otra vez allá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál fue el sacrificio de Dios para con nosotros? ¿De qué sirvió? Tomamos en poco el sacrificio de Dios.
¿Por qué? Porque Dios nos llama a una santidad. Y por eso dice aquí la Escritura, el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un crucificado ya no se puede agarrar a golpes con otro. Un crucificado, hermano, ¿verdad? No se puede levantar. No se puede desclavar de la cruz. Un crucificado, hermanos, tiene que vivir solamente para Dios. ¿Por qué? Porque no podemos vivir queriendo agradar a Dios y haciendo también lo malo. No se puede. ¿Por qué? Porque para esto vino el Señor, hermano. El Señor no vino, hermano, ¿verdad? Solamente, hermano, ¿verdad? Para que nosotros, no nos hace el llamamiento para que nosotros nos perdamos. El Señor nos hace el llamamiento para que nosotros, hermano, podamos vivir en una vida nueva. En una vida, hermano, ¿verdad? No a la voluntad de nosotros, sino en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios desea con nosotros. Vamos a ver Efesios, hermano, capítulo 4. Efesios capítulo 4 y el verso 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que, hermanos, el hombre se despoje de ese viejo hombre. Despojarnos de ese viejo hombre cuesta, pero tenemos que hacerlo. Despojarnos, hermano, ¿verdad? De eso que más deseamos. A veces es difícil. A veces hay gente, hermano, que dice, no, a mí me encanta esta ropa. Y la guarda, y la guarda, y la guarda en el closet. Y dice, por si acaso, por si algún día. O sea, cuando alguien guarda algo, como que nosotros, la música, no, voy a guardar esto, por si acaso. Al rato a lo mejor lo vuelvo a escuchar. Oh. ¿Sabe qué hace uno cuando llega el Señor? Uno desecha todo eso. El que es idólatra, hermano, ¿verdad? Deja la idolatría, deja sus imágenes y la echa al bote de la basura. No va a guardar allá y decir, no la voy a guardar por si este Dios no me funciona, a lo mejor vuelvo otra vez. No, ¿verdad que no? No se puede usar así. Uno, hermano, ¿verdad? Se despoja de aquello, lo agarra y lo tira y ya. Y por eso dice que la Escritura, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos engañosos. Lo que le decía hace un momento, hermano, ¿verdad? Tantos deseos que hay en la carne, pero dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad con verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y ni deis lugar al diablo. Y el que hurtaba, no hurte. El que robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padezca necesidad. Y el verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Miren, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Así que, hermanos, Dios quiere que cada día nos limpiemos. ¿Por qué razón? Mire, hermano, viene ya el fin del año, ya se va a acabar este año. Y muchas de las personas, ¿sabe qué es lo que hacen? Algunos dicen, no, voy a salir tantito. Nomás un poquito. ¿Para qué? Nomás para pasar el año nuevo. Después vuelve otra vez a la iglesia. Y así hay gente, hermano. Hay gente, hermano, que a veces, hermano, no piensa cómo está actuando. ¿Por qué? Porque mire, hermano, a veces la gente piensa que se puede actuar como cuando no tiene a Dios. Pero no, hermano, no dejemos que el pecado se enseñoríe sobre nosotros. Para que nosotros venzamos al pecado, hay que orar, hay que buscar de Dios, hay que acercarnos a Dios, porque esa es la única manera. De otra manera, hermano, nosotros no podemos vencer. Mire, hermano, y la Biblia habla, hermano, de gente que conoció la palabra y se regresó atrás otra vez. ¿Cuánta gente dice que seguía al Señor, pero cuando sintieron la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Se fueron atrás, volvieron atrás. Aún Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, le dice, ¿sabes qué? Demas me ha abandonado. Y dice, y amando más a este mundo. ¿Qué quiere decir? Demas era un colaborador del apóstol Pablo. Caminó con él, anduvo predicando con él. Pero amó más al mundo y abandonó. Y así hay gente, hermanos, en la iglesia que conoce la palabra y conociendo la palabra quiere volver otra vez. Nosotros no podemos hacer eso, hermano. Así que mantengámonos firmes en el Señor. Y, hermano, venga lo que venga, dígale al pecado, no. Usted vive para Dios. Vivimos solamente para el Señor, hermanos, si buscamos cada día agradar a Dios, hermano. Así que, hermanos, hasta aquí nos voy a limitar, esperando que esta palabra sea de bendición para todos. Amén, hermano. Sea con todos. Pásame, hermano.